Bueno, la primera sensación que tengo es que ha sido un partido intenso, bonito para el espectador, equilibrado, nivelado, como esperábamos, de dos equipos que hacen buen baloncesto, muy proactivo. Yo creo que a pesar de que hayamos perdido, la sensación es que la gente habrá disfrutado de los partidos. La segunda es que, como yo creo que coincidiremos todos, son al final un cúmulo de pequeños detalles los que hacen ganar un partido con esta igualdad. Y es evidente que puedes acordarte de algunas cosas, de algunas pérdidas de balón, de alguna situación forzada, de algún triple forzado, de alguna defensa mal ajustada. Pero son esos pequeños detalles los que hemos dicho siempre que no se compran, ¿no? Que tienes con la experiencia, con el tiempo. Y muchos jugadores que tienen mucha experiencia se equivocan, pues no quiero decir gente que quizás la vez que jugar un playoff, como en nuestro caso algunos están viviendo. Creo que para competir contra Valencia has de tener un mayor porcentaje de tiros libres, por regalado muchos tiros libres. Hemos podido jugar muy poco interior, también porque al principio del partido hemos tenido una eficacia muy alta desde el perímetro, pero sabíamos que no podíamos depender de esa eficacia porque a pesar de que tenemos, yo creo, buenos tiradores y gente que es capaz de anotar, no puedes ganar un partido contra Valencia solo ganando desde el perímetro o solo desde el interior, ¿no? Ellos han jugado bien sus cartas, cargando muy bien el juego interior, sobre Hamilton, sobre Dulwich, incluso sobre San Emeterio o Sato, y eso pues evidentemente no genera problemas a Unicaja, genera problemas a toda Europa o a Barcelona o Madrid o a quien sea, ¿no? Y nosotros ahí yo creo que hemos hecho algunas cosas bien, pero otras mejorables en cualquier caso. En definitiva, lo que quiero decir es que queriendo ganar, obviamente, yo me voy satisfecho del partido, de la capacidad de competir que estamos mostrando, sabiendo y deseando poder volver aquí el martes que viene y sabiendo y asumiendo que ellos intentarán cerrar la serie el domingo, pero yo creo que los espectadores, los árbitros, vosotros conoceréis que esta serie merece un tercer partido, ¿no? Evidentemente, si no lo pensáis es porque sois muy de aquí, los que de aquí serán muy de allí, pero si sois honestos reconoceréis que esta es una serie que apetece llegar a un tercer partido justos y que ganen mejor, evidentemente, ¿no? Y es lo que intentaremos el domingo en Málaga, intentaremos hacer valer nuestra cancha, intentando ajustar algunas de las pequeñas cosas que nos hayamos equivocado, podamos mejorar y no distraernos la serie aquí. Creo de corazón, y sabéis que la gente que me conoce incluso de aquí, no soy muy apasionado después, durante el partido sí. Yo creo que Unicaja, en la manera en que hoy ha trabajado, y como lleva trabajando desde Navidad, al menos los de los últimos 3 meses para acá, requiere, necesita y merece ese tercer partido conmigo. Nada más. En el último cuarto ha habido mucha tensión en el juego entre los jugadores y yo quiero que me digas qué opinión te merece que algunos de los jugadores de Unicaja, en el momento que se estaban retirando al túnel de vestuarios, se han enfrentado a la afición de una manera incomprensible. Si es así, no me gusta. Si es así, no me gusta. Y si es así, lo reprobaré 100%. También te digo que no sé en qué circunstancias se habrá dado esa situación. También hay jugadores que aprovechan cuando se van para hacer ese trash talking que dicen, entrenadores que hablan con los árbitros a tus espaldas mientras tú te estás yendo, mucha habilidad. O sea que hay muchas cosas mejorables, pero en cualquier caso digo que si eso es así, yo lo censuraré claramente, ¿no? Y lo siento, te disculpas por la parte que me toca. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Una puerta en escena espectacular en el día de hoy, con un acierto en el perímetro tremendo. Quizás se ha dependido demasiado de eso, y sobre todo en el tercer cuarto con las pérdidas y que no entraban los triples. Bueno, ya lo he dicho antes, que nosotros ya sabíamos que no podemos depender del triple, como no puedes depender solo de tu juego interior. Y ahí nos ha faltado un mejor equilibrio para competir contra un equipo tan completo como Valencia. Pero acordarse de estas cosas, ¿no? Cuando estamos metiendo todo de fuera, nadie se acuerda que hemos de meter para dentro. Entonces yo creo que ahí es injusto culpar a un gesto técnico o a un jugador de esas situaciones. Han coincidido en cancha mucho tiempo Nedovic, Smith y Jackson. Creo que ha sorprendido a todo el mundo, incluso al entrenador del equipo contrario, porque han propiciado la remontada. Bueno, yo creo que como entrenador vas a encontrar, ¿no?, las fichas que en ese momento se adecuan más. Nosotros no somos un equipo que haga jugar a jugadores más de 20 y pocos minutos por partido, y cuando eso sucede es porque el equipo te está forzando a jugar de forma distinta.
había un riesgo grande, porque además jugando con 5 pequeños, 2 4 y 3 doses, porque no había ninguno en el momento de la pista, ellos han dominado, y en el último cuarto, por ejemplo, nos han cogido 6 rebotes que hacían daño, de la misma manera que nosotros nos ha permitido meter triples otra vez. O sea que aquí es el yin y el yang, ¿no? No hay, yo creo que encontrar una justificación específica nos gusta. Yo es más a un tiro muy forzado, a una penetración quizá evitable donde había un extra pass abierto, esos tiros libres que son regalos, que para mí son pequeñas puñaladas, y algún rebote ofensivo que no hemos cerrado, recuerdo el de Luchi, pero ahí en esa situación pues estaba Neto defendiéndolo a él, es decir, un tío está jugando de 2 contra alguien, está jugando de 4. Pero son desajustes que nos han permitido acercarnos, pero que tenían la contrapartida de sufrir luego tú en el poste baja, ¿no? Buenas noches, Joan. Va un poco por la misma línea. ¿Hasta qué punto afecta al equipo el hecho de que los 2 5 se cambien muy pronto de faltas personales? Porque luego, en el último cuarto, sí que es cierto que con los 5 pequeñitos, Unicaja ha hecho mucho daño. Bueno, yo creo que esa pregunta la sabes tú mejor que yo, ¿no? En el sentido que ya me gustaría tener un 5 que fuera intenso, duro y que pudiera defender a Hamilton, Dulevich, y nosotros lo tenemos, pero tenemos gente, por el caso de Fran, es un chico a quien no cambiaríamos ahora para nada, porque nos da intimidación defensiva en cuanto a cambiar muchos tiros de jugadores perimetrales sobre todo, pero evidentemente físicamente es más pequeño, más estrecho que los otros dos. En el caso de Cooley, que yo vuelvo a recordar porque hay gente que eso a veces lo ha olvidado, Cooley no ha venido por Richard Hendricks, Cooley ha venido por Germán Gabriel. Y nosotros tenemos una plaza que no hemos cubierto, que es la de Richard Hendricks, y somos conscientes y asumimos nuestra parte de responsabilidad. Pero evidentemente es una persona que ha de curtirse, ¿no?, en más batallas como para defender la situación, y en eso yo soy más culpable porque podríamos haber traído a gente o no, pero pensamos que no queremos traer por traer a nadie. Pero evidentemente son Dulevich y Hamilton, jugadores que ya sé que se lo rifan no media España sino media Europa, probablemente gente talentosa, pero confío realmente que al menos si no individualmente, que también colectivamente seamos capaces de separarlos de todo.